La división de los realistas en nuestra América. Un episodio probablemente que ha pasado muy desapercibido, porque siempre se ha puesto más el foco en la llamada epopeya de la independencia y en toda la hagiografía que ha venido bolivariana y sanmartiniana. Y sin embargo, ha habido muchos factores de aquel conflicto tan complejo, tan doloroso, ¿no? Y tan digno de estudiarse que sin embargo en nuestros países pues solo se ha incidido en esa visión, yo diría que idolátrica, acerca de los llamados libertadores. Y bueno, pues como el pana Emilio Acosta y a mí nos gusta siempre meter el dedo en la llaga, hoy venimos con este tema. ¿Qué pasó entre los realistas de la América Española y más en un momento determinado, no, pana? Así es, Antonio. Bueno, antes que nada, darte las gracias como siempre por la invitación a tu canal de YouTube, Antonio Moreno Ruiz. Y sí, hoy vamos a estar hablando de este tema polémico, ¿no? La división de los realistas en América. ¿Por qué los realistas, si tenían controlada la guerra, de repente la balanza se, se movió de Desequilibrio. un lado para otro? Sí, Mm. exacto, se mueve de un lado para el otro, ¿no? Y bueno, de todo esto y mucho más vamos a estar hablando el día de hoy. Claro, sí es verdad que en un momento dado, por ejemplo, en lo que es el ámbito del Río de la Plata, ahí sí los secesionistas siempre tuvieron más chance, más bazas, ¿no? Para llevarse el conflicto a su ganancia. Pero, por ejemplo, en la misma cuna de Bolívar, en la misma capitanía venezolana, realmente no fue un camino de rosa. Siempre se dice que el Perú fue muy realista, es cierto, pero es que en Venezuela hubo constantes focos de realismo antibolivariano, lo vemos en Coro, en Maracaibo, en Valencia. Bueno, Valencia fue probablemente un emblema, ¿no? Cuando entró el Taita Bove, que fue recibido a bombo y platillo con la bandera española, Valencia recobró su libertad, ¿no? Hubo guerrillas realistas en Venezuela mucho después de la independencia, pidiendo la vuelta al rey. Entre los territorios de Argentina y Chile también, con los hermanos Pincheira. Y luego tenemos el caso de México, el caso de la Nueva España, mejor dicho. Un caso que, claro, nos hemos centrado muchas veces en el sur, pero el caso novohispano es realmente Ujú. justo en esta época que queremos tratar. Sobre todo yo creo que el trienio liberal de 1820 a 1823, cuando se produce el total desequilibrio. Bueno, pero en la Nueva España, los independentistas, si uno se pone frío, por así decirlo, no ganaron Ujú. la guerra. O sea, fueron los mismos realistas los que acaban proclamando la independencia. A tal punto que tanto Iturbide como Santa Anna, como nos recuerda Tomás Pérez Bejo, habían sido realistas. Como realista fue Páez en Venezuela, que ese dato se Ujú. suele omitir, tú lo sabes. O, por ejemplo, realista fue también Ramón Castilla, que acabó siendo presidente de la República del Perú, ¿no? Sí, bueno, lo de Páez en su autobiografía, él dice que es mentira, que él era realista, que son acusaciones, pero bueno, hay fuentes como José Domingo Díaz que dicen que sí, efectivamente estuvo comandando, o bueno, comandando no, peleando en las tropas realistas, ¿no? Pero es interesante lo que señalas, ¿no? Porque si es verdad que en el sur, en el Río de la Plata, los secesionistas prácticamente controlaron el territorio sin casi batallas, ¿no? Y justamente se dice que la expedición pacificadora de Pablo Morillo iba con dirección al Río de la Plata, pero cuando abren las instrucciones a mitad del Océano Atlántico, ven que no, que van es a costa firme, a tierra firme, ¿no? Mm. Donde justamente la guerra era mucho más sangrienta, ¿no? Y aunque en 1815 las zonas controladas por los republicanos eran muy pocas, ¿no? Hace poco publiqué un mapa en X, en Twitter, sobre las zonas que tenían en 1815 controladas los republicanos, los secesionistas, y eran mínimas, ¿no? Algunas guerrillas en la zona de los llanos orientales y occidentales, ¿no? Y inclusive, curiosamente, el capitán general Juan Manuel de Cajigal dijo que no entendía por qué los enviaban, ¿no? Manuel Lucena Giraldo estudiaba muy bien ese caso, pero es que, claro, la idea es que al ser una guerra tan sangrienta que se estaba llevando a cabo en Venezuela y quedando estas partidas realistas controlando zonas de los llanos, pues querían pues acabar por completo esa resistencia realista, ¿no? Mm. Luego,
luego pues seguirán dando pelea. Y bueno, yo creo que, Antonio, el hecho que cambie la balanza de la guerra secesionista es el establecimiento de un gobierno liberal en la península, ¿no? Sí, porque entre los realistas americanos, bueno, que esa es otra, es que volvemos otra vez a Tomás Pérez Reyes. La causa realista aquí se nos ha impuesto como un conflicto entre europeos realistas versus americanos secesionistas. Eso es falso. O sea, con datos en la mano eso es falso. No, no porque lo diga yo, porque lo digas tú. Sino que basta ver de qué se componían esos ejércitos realistas, ¿no? Lo dijo el general bolivariano Joaquín Posada Gutiérrez, que es preciso que se sepa que la independencia fue impopular en la mayoría de las gentes del país. O sea, los mismos bolivarianos sabían, España nos está haciendo la guerra, como decía, con dinero criollo, con clero criollo y todo criollo. O sea, entonces, eh, sí es verdad que la causa realista entre los americanos estaba muy inclinada del bando de gente muy tradicional, a lo mejor muy, llamémosla así, conservadora si queremos, ¿no? Pensemos en líderes como un Agustín de Agualongo, por ejemplo, era ese tipo de perfil. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que en la misma España, luego de la guerra contra Napoleón, empiezan las divisiones políticas. Y la causa realista muchos en América la entendían como una causa antirrevolucionaria y por tanto antiliberal. Estamos hablando de principios del siglo XIX, no estamos hablando ahora de un Twitter del siglo XXI, para situarnos en el contexto. Claro que es lo Sí, que... cuando hablamos de liberales no hablamos de Javier Milei. Claro, ¿no? O de, yo qué sé, que hay mil corrientes, ¿no? Pero en ese contexto, cuando los liberales toman el poder en España y la toman por la vía del golpe militar, que eso es otra, ¿eh? Eso es otra. Porque los liberales, el liberalismo estaba muy metido en el ejército en esa época. Los americanos no lo entendieron bien, ni lo compartieron. De hecho, es curioso porque muchos descendientes de realistas en América luego se les llama godos, o se les llamaba también en esa época y se asocia a las ideas conservadoras. O por ejemplo, Ujú. el presidente ecuatoriano Gabriel García Moreno, que era descendiente de realistas, ¿no? Y siempre se le achaca esa mentalidad conservadora. Y si es verdad que los americanos no lo entendieron bien. Y luego a mí me gusta siempre, pana, acudir a la proclama de Rafael del Riego, que es el militar que encabeza ese golpe en 1820 en las cabezas de San Juan, aquí en la actual provincia de Sevilla. Y es una proclama muy corta y que a mí me parece un ejercicio de propaganda, independientemente de las cosas de Fernando VII, en fin, una cosa no quita la otra, lo que hablamos siempre, ¿no? Porque él dice en parte de de esa proclama, perdón, un rey absoluto, a su antojo y albedrío, les impone contribuciones y gabelas que no pueden soportar. Los veja, los oprime y por último, como colmo de sus desgracias, os arrebata a vosotros, sus caros hijos, para sacrificaros a su orgullo y ambición. Sí, a vosotros os arrebatan del paterno seno, para que en lejanos y opuestos climas vayáis a sostener una guerra inútil que podría fácilmente terminarse con solo reintegrar en sus derechos a la nación española. La Constitución, sí, la Constitución basta para apaciguar a nuestros hermanos de América. Fue todo lo contrario. Fue todo lo contrario. La Constitución y la imposición del trienio liberal lo que hizo fue destrozar la causa realista, impedir esa expedición de ultramar. Algunos dicen, pana, que se calculaba que eran unos 20.000 soldados que iban a auxiliar a los realistas, que eran fundamentalmente americanos. En otras ocasiones, de hecho, hemos hablado de esa combinación de fuerzas europeas y americanas con Pablo Morillo, ¿no? Que Pablo Morillo sostuvo con bastante decencia desde el punto de vista militar todo lo que fue la guerra contra Bolívar. Y sin embargo, la Constitución... Morillo nunca fue derrotado, ¿eh? Claro, claro, por eso. Dicen que las queseras del medio sí, que Páez lo derrotó, pero es que si tú te pones a ver los informes y los boletines realistas, dicen que ellos más bien ganaron la batalla. El mismo José Domingo Díaz también dicen que ganan la batalla, o sea que Murillo nunca fue derrotado, ¿eh? Claro, En entonces, batalla. todo lo contrario de lo que pretendía Riego o de lo que quería convencer Riego. O sea, la Constitución no apaciguó los ánimos, fue al contrario, la Constitución desanimó a todos aquellos que estaban sosteniendo la bandera realista en América. Y yo siempre me acuerdo también de las palabras de Bolívar, la proclama esa famosa que hace en Ayacucho, ¿no?
soldados, perdón, este ejército que se jacta de 14 años de conquistas, refiriéndose, perdón, al ejército real del Perú. Entonces, por independencia de Fernando VII, luego cuando los liberales van tomando el poder, los impuestos son iguales o peores, que esa es otra, porque también se dice que si las reformas borbónicas son las que aceleran el proceso de independencia, pero la república, con los desastrosos gobiernos que vienen, vamos, los impuestos que vienen en época republicana, entonces Riego en ese sentido actúa igual que actúa Bolívar o que actúa San Martín. Yo creo que prefirió mucho más su posición ideológica antes que el interés de la monarquía. Con independencia, vuelvo a decir de que Fernando VII no fuera el mejor de los reyes, todo lo que queramos. Pero ese acto, primero, pana, de impedir la expedición de ultramar y segundo, intentar hacer creer que el trienio, la constitución, el liberalismo iba a apaciguar a los americanos, fue todo lo contrario. Todo. No, más bien, los criollos veían la Constitución de Cádiz como una constitución muy revolucionaria, ¿no? Y muchos dicen, pero las repúblicas también tuvieron constituciones, pero no eran tan revolucionarias como la Constitución de Cádiz, por ejemplo, la Constitución de 1811 de Venezuela. El voto era nada más para las personas que tenían ciertos bienes y dinero, ¿no? Y padres de familia, o sea, era muy, por una clase muy cerrada, para los mantuanos nada más, ¿no? Sí, porque era la época Pero, además del sufragio censitario, o sea, que eso del exacto. sufragio universal ni se contemplaba. Vamos, Sí, no, no, bueno, tampoco en la de Cádiz, no, claro, pero por eso digo. En la de Cádiz decían que eran súbditos los de ambos lados del Atlántico, ¿eh? O sea, los indígenas también se le consideran súbditos. Algo que a los mantuanos no les gustaba mucho esa idea, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? El hecho que cambia, como hemos dicho, la balanza de la guerra secesionista es el establecimiento de un gobierno liberal en la península. En América, las noticias fueron mal recibidas por los realistas que estaban en plena lucha contra los insurgentes. La mayor parte de los criollos realistas, como hemos dicho, eran partidarios del antiguo régimen y no querían un gobierno liberal. Agustín Iturbide lo señala en 1821 mediante un oficio y carta en la que dirigió su plan de independencia al virrey conde de Venadito, ¿no? Si quieres lo cito brevemente, Antonio. Ujú, Abrimos claro las que sí. comillas. Estas son las palabras de Iturbide. Yo no he creído ni creeré, vuestra excelencia, sin duda que nuestro amado y desgraciado rey haya adoptado voluntariamente un sistema que no solo es contrario a las prerrogativas que fueron anexas a la corona que heredó de sus augustos predecesores, sino que destruye los sentimientos piadosos de que sobreabunda su corazón y de que tan constantes, repetidas e innumerables pruebas nos tiene dadas. No se persuade vuestra excelencia que si México le llamase para que reinara pacíficamente dejando al clero secular y regular en el mismo goce de sus fueros por una constitución moderada y al mismo tiempo le dejase en el goce de muchas preeminencias justas y razonables de que ha sido despojado, vendría volando a disfrutar en tranquilidad de su cetro, a ser feliz y hacer la felicidad del Anahuac. Sí, sí, no puede dudarse, sea pues vuestra excelencia quien haga el mejor servicio al mejor de los reyes. Adoptes el plan que debe paralizar los proyectos de revolución desastrosa que se anuncian por todas partes. Fin de la cita. Aquí vemos que para los criollos era una constitución y un gobierno muy revolucionario. Y en Perú, inclusive se dan enfrentamientos entre los mismos realistas. Cita el historiador Gil Montero en su obra Las guerras de independencia en los Andes meridionales lo siguiente. Con tu permiso cito, Antonio. Claro, claro, sí. Abrimos comillas. El ejército realista también sufrió divisiones internas. La más importante fue la sublevación de Olañeta, un general español que desconoció la autoridad del virrey La Serna por haber sido nombrado durante el golpe militar de Rafael del Riego en España. La Serna decidió enviar a las tropas al Alto Perú para apagar la sublevación de Olañeta, mermando las fuerzas realistas y dejando solo a Canterac en Junín, provocando su derrota en la batalla de Junín, la primera victoria del ejército patriota en suelo peruano en más de 10 años. Fin de la cita, ¿no? Es que Aquí lo del vemos. episodio de Olañeta, además, ten en cuenta una cosa, el virrey Abascal logra unir las fuerzas del Perú y de Charcas o del Alto Perú, un ejército que une desde el Pacífico hasta los Andes y que en un momento dado campea desde Quito hasta Chile. Y de hecho ese ejército estaba lleno de chilenos, como dice otra vez Tomás Perepeo, al que le tenemos muchísimo aprecio, había más chilenos que peninsulares en ese ejército. Y claro,
esa guerra civil entre los mismos realistas lo que provoca es una división entre la zona del Alto Perú, porque allí se acantona Olañeta. Hay episodios, yo diría que para que medio surrealistas, porque Olañeta incluso llega a una especie de tregua pactada con los bolivarianos. Es una cosa, la verdad, de, por un lado, primero que si Pezuela, que si la Serna, que si Olañeta. Y era un ejército formidable, el ejército real del Perú. Es digno de estudiarse ese ejército. Pero todas estas contiendas políticas lo fueron mermando y entre tanto peruanos como alto peruanos no gustó nada la idea de una constitución liberal y de ideas revolucionarias. Claro, ellos decían, la mentalidad, intento ponerme en la mentalidad de un hombre de principios del siglo XIX, ¿no? Oye, si estamos luchando contra una causa que ahora desde la península se nos impone, ¿por qué estamos luchando? Entonces, como te digo, la guerra, y eso lo saben mucho los militares, bueno, en nuestro tiempo también lo saben los políticos, lo saben los periodistas, pero la guerra, aparte del factor humano, económico, armamentístico, cuenta mucho la moral, el factor psicológico. Y como factor psicológico, la división entre los realistas fue total. Eso es importante, yo creo, resaltarlo, ¿no? Sí, por supuesto. Y en Venezuela también fue más de lo mismo. Durante la mayor parte de la guerra de secesión, el bando realista tenía favorable el devenir de la misma, venciendo a la Primera República y a la Segunda República, ¿no? Y en 1815, cuando llega a Venezuela Pablo Morillo, mantuvo pues el territorio libre, rechazando pues las incursiones republicanas hasta 1820, que eran incursiones mayoritariamente de guerrillas, ¿no? Solamente se perdió el territorio de la Guayana, pero ojo, no fue Morillo quien estaba al frente de esas tropas que perdieron la Guayana. Y bueno, pero hasta 1820 lo que es la mayor parte del territorio que estaba poblado e importante de Venezuela, pues estaba en manos realistas, toda la parte central, Caracas, Valencia, Maracaibo, la ciudad de Cumaná en el oriente, ¿no? O sea, todas las Ujú. ciudades importantes estaban eh, bajo la fuerza realista, ¿no? Y bueno, todo esto hasta 1820, que luego se firma el armisticio por órdenes de la península, del gobierno liberal de la península, y es que en 1820, como hemos dicho, pues ocurre ese golpe letal al realismo de ganar, que es el alzamiento militar de Riego, y el general Antonio Quiroga, que no lo podemos dejar por fuera, que Ujú. tuvo como consecuencia pues el establecimiento de ese gobierno bajo una constitución liberal en España. Y el 1 de enero, pues Riego pues proclama la Constitución de Cádiz en la cabeza de San Juan, y esa expedición que se estaba armando para apoyar a las fuerzas realistas en América, pues se cae, ¿no? Y en América las noticias, pues, no fueron bien recibidas por los realistas, que estaban, como hemos dicho, en plena lucha contra los insurgentes. La mayor parte de los escritores realistas eran partidarios, como hemos dicho, del antiguo régimen y no querían un gobierno liberal. El oficial realista Rafael Sevilla, que es uno de esos oficiales que llegó con Pablo Morillo, cita en sus memorias de un oficial del ejército español, Campañas contra Bolívar y los separatistas de América, que es del año de 1859, cómo fue la recibida la Constitución liberal en la ciudad de Cumaná, al oriente de Venezuela en 1820. Te lo cito brevemente, Antonio. Y Abrimos fíjate, comillas. bastante posterior a cómo a la época en que sucedieron los hechos, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, las memorias son de 1859, pero les va a narrar un hecho que sucede en ¿Qué sucede? Claro, 1820. claro, sí, sí, interesante. En 1820 en Cumaná, ¿no? Poco después de la rebelión de Riego, dice, abrimos comillas. El 2 de mayo se recibió la infausta nueva de la jura de la Constitución en la península y la orden para que enseguida se hiciese igual ceremonia en Cumaná. Al efecto se formó un tablado en medio de la plaza donde el gobernador, ante la tropa de mar y tierra formada, leyó aquel código el día 3. Lo vitoreó, juró e hizo jurar. Gran trabajo costó a los jefes el que la oficialidad y la tropa repitiesen aquellos vivas, pues todos pronosticábamos y preveíamos que con aquel sistema se iba a perder la tierra firme, a costa de tantos sacrificios conservada. La fiesta se llevó a cabo con visible repugnancia, pero sin resistencia. Era preciso obedecer para no quebrantar las severas leyes de la ordenanza. Y obedecimos como Abraham cuando salió a sacrificar a su hijo. Fin de la cita. Mira, Sevillas pone
como la principal causa de la pérdida de la guerra para los realistas, esta, ¿no? E incluso el ideólogo de la independencia, Antonio, que tiene como nombre Juan Germán Rocio, Ujú. escribe el 4 de septiembre de 1820 a Simón Bolívar lo siguiente, te lo voy a citar también. Abro comillas, al jurarse la Constitución española, les hicieron creer que nosotros nos someteríamos a ella. El resultado contrario les indica que somos fuertes para la repulsa y para seguir la lucha, o que somos ya más poderosos que Morillas y sus comitentes, y la consecuencia es pasarse a nosotros. Si prosigue el abandono de su partido por los criollos, la España está obligada a hacer la paz. Fin de la cita, ¿no? Esto generó una enorme confusión entre los mismos realistas en 1820 y 1821. Y al respecto sobre eso, cita el testigo de la guerra de independencia, el médico venezolano José Domingo Díaz, lo siguiente, Antonio, porque hay que hablar bajo bibliografía, aquí no nos estamos Y si no, inventando no. nada. Abrimos comillas. Bajo aquel funesto gobierno, está hablando del gobierno liberal, que perdió a mi patria, está hablando de España, no me era posible ya prestarle mis servicios. Me separé de la redacción de la Gaceta que 8 años había estado desempeñando. No hay que dudarlo, aquel funesto gobierno perdió a mi patria y nos envolvió en sus ruinas. Una epidemia pestilencial no propagará tan rápidamente su mortal contagio como aquella fatal constitución propagó el que le era particular, hizo desaparecer todos los principios del orden. Fin de la Mira, cita. mira. En efecto, se da una división en las filas realistas entre conservadores y liberales, además de que el conflicto peninsular causa que no, como hemos dicho, que no se envíen ni refuerzos, ni pertrechos, ni a las tropas leales al rey, ¿no? Sintiéndose abandonadas, ¿no? Por Total. ende, muchos de los líderes realistas cambian de bando al republicano. Tal es el caso del indio Juan de los Reyes Reyes Vargas, Vargas. o el caso de Obando también en la Nueva Granada. Fíjate, pana, que tú estos días has tenido tu polémica, yo te lo advertí cuando citaste a Alan García. Esa tesis la desarrolla Alan García en un libro que es El Pizarro, el rey de la baraja, que yo tuve oportunidad de comprármelo allí en Lima, cuando yo vivía en el Perú, al poco tiempo de salir el libro. Yo es un libro que recomiendo. Yo sé, a ver, yo sé que Alan García no era historiador, pero expone y además él utiliza datos muy interesantes. Claro, ustedes me dirán, pero el libro de Pizarro, sí, el libro de Pizarro. Pero Alan García saca una conclusión interesantísima en ese libro, porque es un libro enfocado en la historia del Perú a partir de Pizarro, que el Perú no se entiende sin Pizarro, y ahora gracias a Dios que su estatua está en un sitio preeminente como siempre debió haber estado y como lo estuvo en el pasado. Bueno, que me lío. Otro día hablaremos de Pizarro. Dice Alan García Pana en ese libro que el verdadero héroe de la independencia no debería ser considerado ni Bolívar ni San Martín, sino Riego, que fue el que dividió a los Sí, realistas y el que provocó un socavón, ¿no? En toda la causa que se estaba defendiendo, especialmente en el Perú, aunque yo, sin desmerecer lo que era el realismo peruano, vuelvo a repetir que realistas había en Venezuela, que realistas había en, no digamos en la Nueva España, ¿no? No, no solo en el Perú, pero bueno. Esa conclusión de Alan García a mí me parece muy inteligente y perspicaz por su parte. Y dentro de la división de los realistas, también hubo divisiones en el otro bando, en el bando independentista. Lo que pasa es que no sé si más bien la historiografía, más bien la narrativa, se empeña en presentarnos a Bolívar como el poli malo y a San Martín como el poli bueno. Ya esto lo encuentro de una pesadez, de verdad, porque es que además la documentación no sostiene esta historia. O sea, San Martín y Bolívar fueron personas que en todo caso el supuesto enfrentamiento que tuvieran era por sus ambiciones personales, que gobernaron como si fueran hacendados repartiéndose chacras, que no tuvieron visión política ninguna y que traicionaron a su ejército porque no solo San Martín fue durante más de 20 años soldado español, pero no solo soldado español, pana, soldado que juró lealtad al rey, como se hacía en el antiguo régimen. O sea, fue durante 22 años un soldado borbónico, como lo fue Blas de Lezo. Ojo, ojo con esto, ¿eh? Y Bolívar también perteneció a las milicias y perteneció a una familia que había formado parte del poder español, como recuerda don Tomás Perevejo, que ya lo hemos citado 4 o 5 veces, desde finales del siglo XVI. Ojo, ojo con esto, ¿eh? Entonces, igual que hubo esa división entre los realistas, las divisiones entre los secesionistas, muchas veces, o sea, no, no al igual que hubo con los realistas, perdón,
La división de los realistas es posible que venga motivada también por temas personales, pero por supuesto por este motivo político. Pero la división de los secesionistas muchas veces fue por temas personales, por ambiciones y en fin. Y claro, todas esas injusticias que supuestamente decían denunciar, acudiendo a ese pasado austracista rosa, ¿no? Pues después fue mucho peor el remedio que la enfermedad, objetivamente hablando, y hasta hoy, ¿no? Sí, es que en Perú se tiene una imagen de San Martín como de polibueno, ¿no? De que no fue sangriento ni nada por el estilo. Y hay que decirlo, las guerras no se hacen con flores, se hacen con plomo y con cuchillo, como dije hace poco en ese video analizando a Alan García, ¿no? Que dice que el Perú no quería la independencia, en ese video de Alan García, ¿no? Y nos olvidamos que, por ejemplo, San Martín tuvo que apoyarse en muchos mercenarios británicos como Lord Cochrane, ¿no? Que muchos dicen, no, pero esa expedición la pagó el gobierno de Chile. Hombre, la pagó el gobierno de Chile con lo robado en la hacienda por las tropas de San Martín que venían con muchos mercenarios británicos cruzando los Andes, ¿no? Y inclusive hay más de 600 No, lo que sí es verdad que legionarios británicos. San Martín supo aprovechar la división de los realistas como al final acabó aprovechando Bolívar, eso también está claro, ¿no? Por supuesto, y además también como cuando llegan al Perú, todo el tesoro de la Real Hacienda de Lima, pues es llevado por el mismo Lord Cochrane hasta Inglaterra, ¿no? Con la anuencia de San Martín, que todos estos son datos que recoge muy bien Julio González, ¿no? En su obra. Pero apartando esto de la imagen de San Martín como poli bueno y de Bolívar como poli malo, hay que decir que los dos fueron nefastos para el devenir del Perú, ¿no? Pero yéndonos al tema central, es que, claro, en efecto, el gobierno liberal en España se da una división en las filas realistas, como hemos dicho, entre conservadores y liberales. Además de que el conflicto peninsular causa que no se envíen, como hemos dicho, ni refuerzos, ni pertrechos, a las tropas leales. Líderes realistas cambian de bandos a republicanos, como habíamos dicho, el indio Ujú. Juan de los Reyes Vargas, el padre Andrés Torrela o el mismo Braulio Fernández, y vendrán las victorias republicanas en las batallas de Carabobo en 1821, las del lago de Maracaibo en 1823, el asedio de Puerto Cabello en 1823, la batalla de Junín en el Perú, la de Ayacucho, que sellarán pues la guerra quedando pues solo partidas guerrilleras realistas. Es más, el mismo Simón Bolívar reconocía que si la revolución liberal en la península no hubiera ganado la guerra, como cita muy bien el historiador venezolano Tomás Estraca en su obra La voz de los vencidos, si quieres te lo cito Sí, claro, brevemente claro. las palabras del mismo Bolívar, abrimos comillas. Nuestra causa, recordemos, dijo el libertador, entonces se decidió en el Tribunal de Quiroga. Recuerdas que dije que no nos podemos olvidar de Quiroga, ¿no? Que es uno de los Ujú. cabecillas justamente Sí, sí, del sí. levantamiento del Riego, ¿no? Está al lado Quiroga. Y el mismo Bolívar dice, gracias a Quiroga es que ganamos la guerra. Sí, sí, no, definitivamente. O sea, por eso siempre me gusta cuando hablamos de estos temas ir a la proclama de Riego, porque fue justo lo que él proclamó lo que pasó. Y muchas veces ha sido las torpezas, los sectarismos, lo que nos han llevado a la división. El problema que yo veo, para, es que han pasado 2 siglos y lejos de enmendar la plana, lo que estamos haciendo es profundizar en nuestros errores y es lo que decía el historiador portugués Oliveira Martín, que los países pequeños en el futuro estaban destinados a sufrir mucho y parece que seguimos empeñados en ser países pequeños y en no coger el toro por los cuernos y sobre todo el toro por los cuernos de nuestra historia. Siguiendo con estas idolatrías y con estas historias que además no nos han servido para construir un futuro. Han podido servir para X tiempo, pero está claro que ya ni para eso sirven, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un episodio de nuestra historia que debemos conocer, que debemos valorar, señalar la torpeza de unos y de otros. Aquí no es una visión nuestra de europeos contra americanos, todo lo contrario, es rescatar precisamente lo que los americanos lucharon y que por desgracia ni en América ni en España pues se registra, ¿no? Yo quisiera ver algún día en Sevilla, en vez del monumento ese a Bolívar que parece Ángel Peralta, el rejoneador, pues no sé, que estuviera ahí Huachaca, o que estuviera Benavides, o que estuviera Hualongo, ojalá, ojalá por fin
Eso sí que sería reconciliarnos con nuestra historia, ¿no? Pero bueno, el caso es que la división de los realistas selló fatalmente el destino no solo de América, sino también de España. España queda amputada sin América. España empieza un siglo XIX errático, dividido entre no sé cuántos pronunciamientos militares, no sé cuántas guerras civiles, encajonada en el extremo occidental europeo, perdiendo oportunidades, como lo hablamos en su día, como la posible reintegración de Santo Domingo, que al final no se dio. Empieza una carrera, digamos, por el norte de África, luego empieza una carrera intentando competir con otras potencias europeas que siempre nos dejaron solos, siempre, Y a eh, la cola también. a la cola. Luego en 1898 nos vimos más solos que la una, y bueno, pues así seguimos. Pero bueno, por lo menos sabemos qué es lo que no debe dividirnos más, y a ver, para si vamos tejiendo puentes para estar por lo menos más unidos y que el futuro no esté, no pinte color de hormiga, como se dice allá, ¿no? Sí, la unión está en la fuerza y este futuro, como hemos dicho, son de bloques, ¿no? Lo estamos viendo últimamente muy bien, ¿no? Con todo lo que está sucediendo a nivel global, ¿no? Bloques políticos por un lado, por el otro, está China, está Estados Unidos, y divididos en pequeñas repúblicas como estamos, en pequeños estados, pues no vamos a hacer esa fuerza que pudiéramos para enfrentarnos a esos bloques, ¿no? Políticos que vienen y que ya están aquí entre nosotros, no es el futuro, es el presente, Es el nosotros no. presente, correcto. Bueno, porque esta división que hubo entre los realistas nos enseñe por fin el camino desde la rectificación, pana. A ver si es verdad. Como siempre tú sabes, un placer tener contigo estas charlas históricas hispánicas. Siempre vamos a recomendar tus canales, Venezuela Provincial a través de Facebook, a través de Instagram, a través de YouTube. También recomendamos tus peleas con el mundo. Esta semana ha sido fructífera y Uf, prolífica con esto de Alan García. sí. Te dije, y yo sostengo que la batalla sanmartiniana es peor que la bolivariana, y aquí tienes una muestra. Pues yo creo que han llorado más que los bolivarianos, ¿no? Así que bueno, es que como digo, la imagen de San Martín está más endiosada que la de Bolívar, porque Bolívar s- ha pasado por un revisionismo histórico últimamente, tanto en Colombia como en la misma Venezuela y en otros países de la región, pero a San Martín no se le ha aplicado ese revisionismo histórico. Yo creo que es hora que se empiece a revisar un poco más la figura de San Martín, ¿no? Sobre todo en países como Argentina y el Perú, que lo tienen muy endioseado. Sí, no, y aparte Bolívar sí se conoce muy bien sus cartas, San Martín no está tan estudiado en ese sentido, entonces eso muchas veces juega con la ventaja. Pero bueno, pues siempre recomendamos tus canales, a nuestros suscriptores de Patreon, muchísimas gracias. Aquí seguimos, Patreon Venezuela Provincial, Patreon Antonio Moreno Ruiz. Ustedes saben que en Twitter estoy como Andaluz Indiano, y bueno, pues Dios mediante volveremos con otros temas hispánicos. Sí, pero no nos olvidemos, Antonio, de darle un saludo y abrazo a nuestros Ah, mecenas y patrocinantes, como lo son Gabriela Arrieta, Ángel Suárez, Juan Cristóbal García, Lomeli Sam, Domingo González, Miguel Curvelo, Jan Rosales, los miembros de nuestro canal de YouTube, África del Valle, y Antonio Miriaquian, y también a... mi paisano Fran García, y además ha salido un momento, mi hija la mayor, que ha salido de espontánea en el vídeo transmitiendo por aquí, pensaba que no Con iba a cosas del en vivo. es su contribución a nuestro programa. Así es. Listo, pana, pues Dios mediante pronto volvemos. Te mando un fuerte abrazo desde el puerto y la puerta de las Indias. Y otros de la Bella Corte de Madrid, Antonio. Hasta la próxima. Chao, chao, hasta luego. Adiós.